en Egipto, a punto de ser liberados y de comenzar ahora sí la salida de la esclavitud de Egipto. El día de hoy vamos a conectar ese elemento y vamos a hablar acerca de la Pascua. Por eso es que voy a conectar con la Santa Cena al final. Estaba leyendo y me encanta que cayó ahorita en 1 de febrero. Sí, hoy es 1 de febrero y me gustaría saber, que levante la mano, ¿cuántos de los que están aquí siguen firmes en su propósito de año nuevo? Ok. Levante la mano, ¿cuántos ya murió su propósito de año nuevo? Ok. ¿Y cuántos de plano ya mejor ni hicieron porque nunca los cumplen? Ok. Estaba leyendo que según estudios, el 92% de las personas que establecen resoluciones de año nuevo, el 92% de las personas que establecen resoluciones de año nuevo, los abandonan antes de febrero. Mi teoría es que deberían de mover el Día de la Candelaria a noviembre y la Rosca de Reyes a octubre tal vez. O si quieres la Rosca de Reyes en noviembre y el Día de la Candelaria por ahí de el 12 de diciembre quizás, 13 por ahí. Porque la bronca es que uno empieza bien emocionado con sus propósitos y el 6 te dan rosca y el 2 de febrero tamales. Se complica el asunto. Entonces, me llamó la atención porque 92% de las personas abandonan sus propósitos antes de febrero. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque cumplir los propósitos de Año Nuevo requiere algo más que buenas intenciones. Requiere algo más que comerte una uva y atragantarte con 12 uvas en 30 segundos. Requiere más que te sentaste en tu escritorio, voy a ver qué voy a hacer en este 2020. O sea, requiere un cambio de conducta, ¿sí? Y requiere obviamente un nuevo orden, requiere nuevas prioridades, requiere un nuevo compromiso. No nada más es decir, ahora sí voy a bajar de peso, ahora sí voy a leer, ahora sí voy a dejar de fumar, ahora sí voy a controlar este tema. Requiere algo mucho más que eso. En Éxodo 12, que es lo que vamos a ver el día de hoy, Dios establece un nuevo comienzo para Israel. Este capítulo marca el inicio de la nueva era de Israel, de esclavitud a después de la esclavitud. Y para ello, para poder, me encanta esta parte, para poder dejar de ser esclavos de Egipto, tienen que sacar a Egipto de ellos. No nada más es sacar al pueblo de Egipto, sino hay que quitar a Egipto de las personas. Y por eso es que Dios comienza a establecer un nuevo orden de cosas que hacer. Desde el punto de vista de un lector moderno, de ti, de mí, agarrar Éxodo capítulo 12, tú vas leyendo bien emocionado y plaga, 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 trancazos, muertos y película y todo lo que sabemos que pasa en Éxodo. Y de pronto llegamos al versículo 12 y 13, al capítulo 12 y 13, y nos encontramos con largas descripciones de cómo preparar y cómo celebrar este nuevo ritual anual de la Pascua. Vamos a ver cómo del 12, del versículo 1 al versículo 28 son instrucciones, del 43 al 50 son instrucciones, en el capítulo 13 del 2 al 10 son instrucciones de cómo consagrar, de cómo vamos a redimir a los primogénitos, de cómo todo esto va a ocurrir. Entonces, tú lees el 12 y el 13 y venías de una serie de capítulos y versículos llenos de acción y cosas que están pasando, y de repente Dios mete el freno de mano y te mete un fragmento que pareciera que interfiere con la narrativa de Éxodo. Porque hasta este punto la historia se ha venido construyendo con hechos, situaciones y señales. Acuérdate, estamos predicando Éxodo, pero si has estado siguiendo la serie capítulo a capítulo, estamos en una miniserie que se llama Señales de Soberanía, donde estamos viendo cómo cada plaga se convierte en una señal de la soberanía de Dios sobre algo. Y entonces vamos viendo cómo va plaga, 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 y ya estás expectante de qué sigue y cómo van a ser liberados, y de repente Dios mete el freno de mano.
Uno pudiera creer hasta aceptable no detenernos a estudiar esta porción y yo decirles, chavos, esto no es importante, son puras leyes y mandatos, me voy a brincar a la parte emocionante del texto. Pero no tiene que ver ahí, porque hasta por un tema de estructura del libro, pareciera raro que exista una porción legal en este punto de Éxodo. Uno pudiera esperar que esto estuviera en Éxodo 23, donde encontramos todo este tema de los rituales anuales, del calendario. Uno pudiera decir como que Dios pudo haber mencionado la Pascua y ya después cuando llegamos a Éxodo 23, donde habla de la ley, ahí te explico cómo hacerle. Donde ya está el pueblo de Israel en el Sinaí recibiendo leyes y leyes y leyes y leyes. Aquí no, aquí cuéntame qué pasó. Pero la pregunta sería qué pudo pasar. Y entonces es donde tienes que hacer esta pregunta de hermenéutica, de estudio, de tratar de entender por qué Dios inspiró a Moisés a poner esto en este momento. Esto que parece interrumpir. Y tenías que hacer una pregunta de hermenéutica básica. Cuando tú no entiendes por qué algo está en la Biblia, lo primero que tienes que preguntarte es ¿a quién fue dirigido este fragmento? O sea, la Biblia nos sirve a nosotros, pero el escritor, Moisés, escribió el Éxodo pensando en alguien. Ese alguien en quien Moisés estaba pensando no éramos tú y yo. O sea, Dios sí estaba pensando en ti y en mí mientras inspiró a Moisés a escribir el Éxodo. Pero Moisés no. Moisés tenía en la mente a la audiencia inmediata, y la audiencia inmediata era el pueblo de Israel en el desierto. O sea, esto fue escrito en este periodo de los 40 años en el desierto. Moisés está escribiéndole al pueblo, a esta generación que no fue esclava en Egipto, porque acuérdate que están los que dudaron, que tuvieron que morir en el desierto. Le está escribiendo esto a esa nueva generación que es la que va a conquistar la tierra prometida. Entonces, ellos están esperando esta oportunidad de entrar y establecerse ahí. Pero antes de poder hacerlo, Moisés tiene que decirles de dónde vienen. Tiene que recordarles cuál es el pasado. Tiene que recordarles los 400 años de esclavitud y cómo Dios los sacó de ahí. Ahora, la audiencia a largo plazo, es decir, Israel a lo largo de la historia y nosotros como la iglesia, tenemos que entender que la razón del Éxodo es entender que Dios nos libera sobrenaturalmente de la esclavitud. Es un ejemplo de la liberación de Dios sobrenatural de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida. En el caso de Israel es libero a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. En el caso, porque Israel no pertenece a Egipto, sino que le pertenece a Dios. Conectándolo contigo y conmigo, Éxodo existe para que tú y yo entendamos que Dios me libera del pecado, porque el pecado no me pertenece a mí, yo no le pertenezco al pecado, sino que le pertenezco a Dios. Esa es la analogía y esa es la conexión. Lo que hace a Éxodo y estas características hacen a Éxodo muy relevante para ti y para mí. Y me sorprende cómo en verdad es de esos libros que como creyentes muchas veces no nos detenemos a ver cómo se conectan con nosotros y, muy importante, cómo se conectan con Jesús. Porque mi yo nerd se pudo haber aventado una predicación solo de los primeros 3 o 4 versículos. Lo mejor que pudo hacer fue 12. O sea, capítulo 12 tiene 50 versículos y hoy solo vamos a ver 12. Y les prometo que hice mi mejor esfuerzo por mantenerlo corto y no ser tan nerd. Pero me fui dando cuenta a medida que iba leyendo Éxodo 12 con este enfoque de encuentra a Jesús en Éxodo, cómo hoy sé por qué Moisés se detuvo a hablar esto, porque era importante establecer a Jesús en este momento. Entonces, quiero que veamos qué pasa en esta pausa de la narrativa de las plagas, ¿va? Entonces, abre tu Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 12. Vamos a ver las instrucciones de la Pascua. Y comenzamos con esta guía para preparar la Pascua, ¿ok? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11.
En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año, lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de la casa donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él, crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente, es la Pascua del Señor. Entonces ve cómo Dios le habla y le da las instrucciones a Moisés y le da las instrucciones a Aarón. Los dos primeros sacerdotes levitas, quienes debían cumplir y hacer cumplir estas instrucciones antes de darles la ley completa en el monte Sinaí. Y eso es muy importante. Vemos cómo Dios comienza a establecer un orden. Recuerda, el año pasado, la palabra del año en identidad fue el orden. Entonces vemos cómo Dios está estableciendo un orden que nos va a llevar a la plenitud, la palabra de este año. Dios le está mostrando a Israel cuál es el orden correcto de las cosas. Comienza por establecer este mes, el mes en el que se encuentran, como el primero de su calendario. Y entonces quizás tú nunca te has detenido a pensar por qué Dios hace esto. Pero me encanta cómo Dios vincula la medición del tiempo con su llamado. Tú y yo somos llamados a tener una relación con Él. Tú y yo somos llamados a que Dios sea una prioridad. Y a partir de este momento, la primavera, el mes de Nisan, marzo, abril, será el primer mes para los judíos. Dios determina el calendario y lo hace con la historia del acto salvador de Dios en el Éxodo como una prioridad. Dios lo que está diciendo es que a partir de este momento vas a tener un calendario. Un calendario que no existía, es un calendario que Dios estableció aquí. Y ese calendario lo que te va a recordar es que el primer mes del año tú tienes que recordar cómo te convertiste en pueblo. Porque antes no eras un pueblo. Te convertiste en pueblo por primera vez y va a ser un evento que vas a recordar cada año. Entonces fíjate todos los elementos que involucran el hecho de que Dios establezca el mes de Nisan como el año 1. Primero le está diciendo al pueblo de Israel: yo soy lo primero. Segundo, está recordándonos a ti y a mí que somos hechos nuevos y que a partir de que yo hago a Dios una prioridad en mi vida, hay un nuevo comienzo. Entonces no me importa la fecha que el mundo diga que existe, no me importa la fecha que tú llegaste al mundo, a mí me importa la fecha en la que tú y yo comenzamos una relación. A mí me importa la fecha en la que te libero de la esclavitud de Egipto y te conviertes en la nación de Israel, como a mí me importa la fecha en la que tú te liberas de la esclavitud del pecado y te conviertes en hijo mío. Dios está marcando prioridades, no está marcando leyes. Dios le está diciendo al pueblo de Israel: entiende que en tu calendario yo soy lo más importante.
Y entonces analiza tu calendario, analiza tu agenda. ¿Es Dios una prioridad en tu calendario? ¿Es Dios una prioridad en tu agenda? Porque eso es lo que Dios demanda. La Pascua es una comida. Velo de esta manera, la Pascua para el judío nos recuerda Navidad, nos recuerda Año Nuevo, nos recuerda Acción de Gracias para los gringos, o si tú te crees gringo aquí en México. Y créeme que mi yo nerd estaba a punto de hacer un análisis solo de esto, pero denle gracias a Dios y a mi esposa que no me dejó, ¿ok? Pero quiero que veas todo el énfasis que Dios hace en la preparación de la comida. Hay muchos elementos que yo siempre me pregunto eso, ¿por qué meterle tanto detalle a temas rituales? Y el problema está en que cuando tú lo ves solo como una ley y como un elemento ritual, no hace sentido. Pero cuando te detienes a ver y buscar a Jesús en el ritual, comienzas a entender por qué Dios lo estableció de esa manera y por qué Dios le da tanta importancia a esto. Primero, piensa, ¿por qué Dios dice que tienes que escoger al cordero 4 días antes? O sea, dice ahí, escoge 4 días antes. ¿Qué te está diciendo Dios ahí? Tu relación conmigo no es algo que se improvisa. Tu relación conmigo no es algo que pasa. No es, ay, hoy sí tuve tiempo de orar. Ay, hoy sí tuve tiempo de buscarte. Ay, hoy es miércoles, son 7:50. Sí, sí llego a la oración. Sí, sí llego a machos. Sí, sí llego a la iglesia. No, lo que Dios está diciendo es, tú quieres una relación conmigo, lo preparas con tiempo. Agéndame en tus prioridades. 4 días antes, nada de arreglos de última cena y me voy al Costco a comprar un pavo, el último que dejaron ahí. 4 días antes buscas al cordero. Y luego te dice también que tienes que comer junto a tu familia, junto a tu comunidad. Dios está estableciendo la importancia de la comunidad. Me encanta que dice compartiendo conforme a lo que cada persona coma. El principio es bien sencillo. Todos debían comer y toda la carne debía ser comida. ¿Ok? ¿Por qué no puede haber sobras? ¿Por qué uno no puede atascarse de comida como hacemos en Navidad, Año Nuevo? O sea, Dios está diciendo en la Pascua, a ver, el Dani se come 3 taquitos de machitos, Omar se come 2 de pastor, ¿sí? Mariel se come 3 de barbacoa, compramos 7 tacos, punto. Es lo que come cada quien, no vamos a desperdiciar. Y yo digo, bueno, ¿y por qué? Podemos hablar de que es un tema de comunidad, de compartir, de solidaridad, pero no, es de nuevo la Pascua apuntando al Mesías. Porque el Mesías es la cabeza de un solo cuerpo, partido por todos, como símbolo para todos, ¿sí? O sea, no es como que hay un Jesús para cada quien, sino que en el momento en el que tú formas parte de la familia de Jesús, Jesús muere y murió para todos y por todos. Hay una parte del sacrificio de Jesús que te corresponde a ti, como hay una parte del cordero que te corresponde a ti. Y lo que no se come, es decir, la persona que no se come su parte, no se la puede comer alguien más, simplemente se quema. Y entonces conecta con Jesús vino, muere por todos, pero no todos le vamos a creer. Los que creemos agarramos nuestra porción y los que no, la porción se pierde. Ve lo que dice 1 Corintios 11:24, lo leemos cada vez que hay Santa Cena. 1 Corintios 11:24 dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Pero quiero que lo leamos ahora en la Reina Valera. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo,
está apuntando a Cristo desde el establecimiento de la Pascua. Está apuntando al propósito de la muerte de Cristo, que después se convertirá en la cena del Señor, que sustituye la Pascua y que apunta a la Santa Cena como el lugar donde la comunidad se une y celebra su unidad en el cuerpo de Cristo. Sigue adelante, ¿no? Y entonces te dice, ¿por qué un cordero? O sea, dice, el animal de la Pascua es un cabrito o cordero joven de 1 año, macho, perfecto, sin defecto. Y uno pudiera pensar, matar un pobre cabrito cada año por cada familia. Yo lo he pensado, no sé tú. Pero lo primero es que un cabrito o cordero de 1 año, no sé si tú sepas, yo no sabía, es un animal prácticamente adulto. ¿Ok? Y aunque esto pueda parecer brutal, y si hay algún amigo ganadero por aquí que me diga lo contrario, yo no sabía esto. Independientemente de eso, los cabritos y los corderos de 1 año, de manera general, los matan. O sea, es decir, solamente te quedas con los sementales. Te quedas con 1 o 2 de los mejores machos con fines reproductivos, pero independientemente de si había Pascua o no había Pascua, el cabrito se muere. Entonces Dios dice, voy a agarrar algo que ya matas y lo voy a usar para mi gloria. Y eso me pareció sorprendente porque no es Dios matando animales y derramando sangre inocente. Es Dios utilizando sangre ya derramada para mi beneficio. Al final, lo que está diciendo es que lo importante es que la calidad del cabrito, eso sí sea algo importante. ¿Por qué? Porque le está metiendo un tema de valor espiritual. Pero entonces hoy entiendo y hoy me queda claro que no es un Dios sádico que mata pobres becerritos de 1 año, sino es Dios utilizando algo que ya ocurría y que ya pasaba para su gloria y para su honra. Porque piénsalo de esta manera, animales cojos, animales manchados, animales descoloridos, pues no sé tú, pero de que saben bien, saben bien. O sea, yo me eché una barbacoa aquí en el Borrego de Oro y no sé si el cabrito era negro, blanco, vamos o qué, negro, blanco, no tengo idea qué color era. Yo solo sé que está delicioso. Yo no sé si el pobre cabrito lo mataron, se murió, espero que no estuviera enfermo, pero yo voy confiado a que me estoy comiendo un animal y está rico, pero al final, si el animal tenía la oreja partida, si el animal era tuerto, si el animal era cojo, el sabor no va a cambiar. Pero Dios sí está exigiendo un tema de perfección porque hay un propósito simbólico en eso, ¿ok? Porque al final el animal va a fungir como un recordatorio de la eventual liberación de un Dios perfecto por un pueblo imperfecto. Entonces, se requiere un animal perfecto que muera porque de nuevo está conectando con Jesús, quien fue perfecto y murió por mí. Este elemento que te he platicado muchas veces de que matamos al cordero de Gerardo cada Pascua, pero ese cordero de Gerardo apunta al cordero de Dios. El cordero de Dios es el que es totalmente perfecto y es el que verdaderamente me perdona de mis pecados. ¿Sale? Entonces, una relación adecuada con Dios requiere perfección. Por eso la demanda de un animal sin defecto. Y ojo, el animal no hace perfecto al que lo consume. ¿Ok? La perfección tiene que ver con la medida de cómo tú eres obediente ante lo que Dios demanda. ¿Sale? Entonces, al final implica un acto de fe, que implica confianza y que por medio de yo escoger un animal perfecto, yo recibo santidad. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista de la completa visión de redención de Dios, ya no hablando específicamente del pueblo de Israel,
de este plan perfecto que Dios tiene incluso desde antes de crearnos a nosotros, Jesús de Nazaret iba a ser joven al momento de su muerte. Jesús de Nazaret iba a ser un varón. Jesús de Nazaret iba a ser perfecto. Jesús de Nazaret iba a ser libre de defectos. Y como la Pascua apunta a Jesús, por eso es que Dios establece estos requerimientos. Un joven varón perfecto. ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Apuntando a la calificación que Jesús tendrá más adelante. Un cordero humano no es más que un animal de un rebaño. El cordero de Dios es todo lo que necesitamos. Y entonces el versículo 7 aparece un elemento clave en toda esta narrativa, el poder de la sangre. ¿Sí? Si te fijas en el versículo 7 que leímos, Éxodo 12:7, dice, tomarán parte de la sangre y la pondrán en 2 postes y el dintel de las casas donde lo coman. ¿Por qué es importante este elemento de la sangre? Porque el poder de la sangre derramada de un animal sacrificado ¿por qué el poder de la sangre es importante? En el sentido de que el poder de la sangre protege al pueblo de la muerte. Eso es lo que va a pasar aquí. El propósito de que la gente exhiba la sangre de un animal en los marcos de su casa, en la parte superior, en la parte de los costados, donde es totalmente visible, se va a ver mucho más a detalle cuando lleguemos al versículo 13 y en los versículos 22 y 23 que vamos a ver más adelante. Pero hay que apresar el hecho de que, ¿ustedes creen que Dios necesitaba que la sangre se pusiera en el marco? O sea, no es como que Dios, ¿estarán comiendo adentro un corderito? O sea, Dios ya sabe lo que pasa adentro de tu casa. Dios ya sabe lo que pasa adentro de tu corazón. Dios no necesita que tú pongas en tu marco de tu casa un letrerito que diga, en este hogar somos cristianos. Eso no lo necesita Dios. Ese no es un elemento que Dios requiera. Pero entonces preguntarnos por qué Dios demanda sangre en el marco de la puerta de los judíos. La señal no es en beneficio de Dios, sino es en beneficio del judío. ¿Por qué? Porque la idea es una acción que implica algo más que una simple idea. El tomar la sangre y ponerla en el marco demuestra al mundo que tú confías en el poder de Dios. Santiago 2:14. Creo que lo hemos escuchado o seguramente lo he escuchado varias veces. El poner el marco, la sangre en el marco, muestra al mundo que el judío de ese hogar piensa que Dios tiene el poder para rescatarlo. Es una obra de mi fe. Santiago 2:14 lo dice. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, se come el cabrito encerrado en su casa, pero no tiene obras, no pone la sangre en el marco? Santiago 2:26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y luego, ¿por qué en la puerta? Porque la puerta es el punto de conexión entre la fe de adentro del hogar y un mundo exterior sin fe. El mundo que no tiene fe necesita ver las obras del mundo que sí tiene fe. Entonces, tú no tienes obras de fe para demostrar que eres mejor. Tú haces obras de fe para que el mundo que no tiene fe vea lo que pasa con alguien que sí lo tiene. Y entonces, cualquier Egipto iba a ver por qué no se murió el hijo de él, porque él tiene fe en el Dios Todopoderoso. La sangre se coloca, me gusta que se coloca antes de que se coma la Pascua. ¿Por qué? Porque primero lo primero. La liberación de la muerte es el interés principal de lo que está pasando aquí. La conmemoración de la fiesta es menos crucial. A Dios no le importaba tanto lo que pasaba adentro, sino lo que pasaba en cada una de las personas.
Y entonces los israelitas, si te fijas ahí, también es un elemento de cómo debían de comer la Pascua, de cómo debían de hacerlo en una forma que muestre evidencia que estás preparado para salir de Egipto. El israelita en su hogar no traía cinturón, el israelita en su hogar no traía sandalias, evidentemente el israelita en su hogar no traía el cayado. Entonces imagínate lo raro que sería que todo el mundo estuviera dentro con las cinturas ceñidas, el cañado en la mano y las sandalias puestas. Eso no era bueno, o no era considerado algo bueno. ¿Por qué Dios lo pide? Porque Dios lo que le está diciendo es: muéstrame que estás listo para tener una relación conmigo. Muéstrame que estás listo para confiar. ¿Estás dispuesto a mostrar esta confianza de que estás completamente liberado para la partida? Y es un elemento que me quedé pensando. ¿Tú estás listo para que Jesús vuelva? O sea, en este momento, ¿tú estás 100% seguro que si Jesús vuelve te vas con Él? ¿Tienes tu cintura ceñida, tienes tus sandalias puestas y tienes el cayado en la mano y estás esperando anhelante el retorno de tu padre, de tu hermano? ¿O simplemente dices tener una esperanza que no se ve en cómo vives? Y todavía más, ¿por qué asar el fuego? ¿Por qué el animal tenía que ser asado al fuego? Porque es la manera más rápida y sencilla de cocinar un animal. No hay tiempo, en este momento no hay tiempo, estamos a punto de que Jesús vuelva. No tengo tiempo que perder. ¿Por qué hierbas amargas? Porque son las más fáciles de encontrar, porque se podían comer crudas. ¿Por qué pan sin levadura? Porque no tengo tiempo de que la masa crezca. Entonces, pan sin levadura, hierbas amargas, cabrito asado, es un símbolo de ten prisa. Jesús está por volver, Jesús está por llegar y tu vida tiene que mostrarlo. Porque entonces el pueblo sí creía. Es más, ve a Éxodo capítulo 4, versículo 31, lo vimos al principio de la serie. Dice fíjate, estamos en Éxodo 12. En Éxodo 4 dice: el pueblo creyó. O sea, los israelitas ya creían. Y entonces uno se pone a pensar, y bueno, ¿y por qué? Entonces, ¿qué onda con todo lo demás? O sea, a ver, si ya creían, ¿por qué no Dios los agarró y así como Goku llegó y teletransportación y se los llevó a otro lugar? Pues era lo más fácil del mundo. Si el objetivo es liberar al pueblo, yo creo que un Dios poderoso, omnipotente, omnisciente, tenía mejores formas de liberar a un pueblo. Pero se nos olvida que ese no es el objetivo de Dios solamente. El objetivo de Dios es liberar a un pueblo, pero dar testimonio de soberanía al que no está siendo liberado. Porque de igual forma, lo más fácil sería que cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, Dios dice: felicidades, vente, brother, vamos al cielo a echar fiesta. ¿Por qué nos deja aquí? Sufriendo con personas, con gobiernos, con narcotráfico, con tristeza, con pérdidas, con enfermedades. ¿Por qué nos deja aquí? Porque a Dios le interesa que el mundo conozca lo que alguien que tiene fe puede hacer. Ya fueron testigos de 9 plagas. Ya fueron maltratados por tanto tiempo. Ya vivieron 430 años en esclavitud en Egipto. Seguramente ya están listos, es evidente, ya estás listo. Pero tienes que demostrarlo. Tienes que demostrarlo. Y me encanta el versículo 10 cuando dice que no podían guardar comida, porque entonces esto había violado el sentido simbólico de la comida, indicando que si tú tienes que guardar comida es porque no confías que Dios proveerá la comida del día siguiente. Vas al desierto. O sea, Dios, nos llevamos un snack. Si tú vas a la fiesta de alguien y te das un snack por si se tardan para dar la comida. Estos cuates van al desierto. Oye, brother, nos sobró aquí unas tripitas, ¿nos las llevamos? Y Dios dice: no, quémalo. Oye, Dios, ¿pero qué voy a comer? No te preocupes, del desierto yo me encargo. Y entonces la comida, la forma, la postura debía indicar una fiel disposición
para irte rápido, porque estás listo. No era una comida típica en absoluto, era algo simbólico que mostraba mi fe en la liberación que está por venir. La pregunta es, ¿tú estás listo para dejar tu comodidad? ¿Estás listo para incomodarte? ¿Estás listo para el llamado que Dios tiene para tu vida? ¿Estás listo para el retorno de Jesús? ¿Tu vida muestra que estás listo para ese momento? ¿O simplemente tu boca dice lo que crees que hay que decir? Porque es muy fácil que el pueblo de Israel dijera, yo sí creo que voy a ser liberado. Yo sí creo que Dios me va a sacar de la esclavitud. Bueno, ¿y dónde está la sangre en el dintel de tu casa? Bueno, ¿y dónde está tu cayado? Ay, no sé, Dios, ahorita lo busco. Ay, no sé, no estoy listo. No. Mis obras, mi vida tiene que mostrar que estoy listo para habitar con mi Dios. Porque entonces conecta el versículo 12 y dice, Éxodo 12 del 12 al 13, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, fíjate lo que dice ahí, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Esta descripción nos muestra la 10ª plaga que revela cómo lo que va a pasar va a ocurrir en cuestión de horas, esa misma noche. No es algo que está por venir, esa misma noche. Va a afectar a los primogénitos de seres humanos y de ganado. Va a evitar los hogares que exhiban la sangre del Cordero Pascual. Es un golpe divino de Egipto y contra todo lo que Egipto simboliza. Me encanta que dice ahí, un juicio sobre todos los dioses de Egipto. La sangre en los postes de las puertas mostraba la aceptación del plan de Dios. Dios te dice, ¿cómo te va a liberar? El que tú pongas la sangre en los dinteles de tu casa le dice al mundo, yo acepto el plan de salvación de Dios. El que tu vida dé obras de salvación, obras de fe, le dice al mundo, yo creo en el plan de salvación de Dios. Perdonaré a los que han puesto su fe en mí. Eso es lo que Dios te dice. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué una plaga que mata a los primogénitos funciona como juicio contra todos los dioses de Egipto? ¿Qué tiene que ver? Y la respuesta es muy sencilla. Si un Dios no puede salvar, ¿por qué debería de ser un Dios? Si tus dioses no pueden salvar a tus hijos, te voy a mostrar que no son dioses en verdad. Porque lo que vemos a lo largo de todo Éxodo es que el objetivo de Dios es salvar. Y el juicio que emite sobre todos los dioses egipcios es mostrarle al mundo que no hay otra cosa que pueda salvar como Dios salva. Dios está evangelizando al pueblo de Israel. Me encanta eso, porque evangelizar es alejar a la gente de las malas noticias, por más atractivas y padres que parezcan, y dirigirlas a las buenas noticias. Y lo que hace es que Dios expone en forma dramática las malas noticias como verdaderamente malas. Y considera esto. ¿Qué se espera que haga un Dios por el pueblo que lo adora? ¿Qué se espera que un adorador reciba como esencial de tener una relación con Dios? ¿Provisión? ¿Cuidado? No sé. Y ve lo que Dios ha venido haciendo con todos y cada uno de los dioses. No te pueden cuidar ni de insectos. Y tú te aferras a ellos. Y entonces pregúntate, ¿a qué te estás aferrando tú? ¿Al dinero?
¿A tu familia? ¿A tu trabajo? ¿A tu tiempo? ¿A qué Dios te estás aferrando tú que no tiene el poder de salvarte? Porque esa es la mayor excusa. ¿Por qué no tienes una relación con Dios? Por falta de tiempo. ¿Y por qué no tienes tiempo? No, mi familia, no el trabajo, no el no sé qué. Y entonces tienes un Dios que tú crees que te puede proveer lo que necesitas y por eso desprecias al único Dios que te puede dar lo que necesitas. La respuesta es que el culto a muchos dioses tiene como objetivo proporcionar vida. Los dioses se veían por encima de todo, por encima de la existencia, y en Dios llega y te dice, no te pueden ni cuidar. ¿Por qué los adoras? Casi todas las plagas que vimos, las 9 primeras, fue muerte, plantas, animales. La 10ª y última plaga, convenientemente, es la plaga de la muerte, que muestra que los dioses ni solos ni en conjunto pueden hacer lo que Dios puede hacer por ti y por mí. No hay nada en este mundo a lo cual tú te puedas aferrar que pueda hacer lo que Dios puede hacer por ti. Si todos los hogares de Egipto se vieron afectados por la muerte de esta plaga, entonces todos los hogares de Egipto tuvieron que haberse dado cuenta que sus dioses no tienen poder. Y me encanta cómo el versículo 12 termina con la frase, yo soy el Señor. Y esta sencilla afirmación se encuentra a lo largo del Antiguo Testamento muchas veces. Porque Dios está diciendo, con estas palabras, estoy haciendo algo aquí que es básico y fundamental para mi pacto. Te vuelvo a decir, ¿por qué Dios establece esto antes de la ley? Porque Jesús es antes de la ley. Porque la ley no se puede cumplir si Jesús no está en tu vida. Porque si tú no estás listo para el Cordero de Dios, lo que pasa allá nunca lo vas a poder cumplir. Y entonces si en tu vida te preguntas por qué no puedes hacer lo que un cristiano haría, la pregunta sería, ¿estás dejando que Jesús haga lo que solo Jesús puede hacer en tu vida? ¿Estás dejando que el Espíritu opere en donde Él solo puede operar? Porque son obras de fe. Si yo no tengo fe, jamás voy a poder ver esas obras. Y entonces con eso termino, porque lo que Dios está diciendo aquí es, confía solo en mí y habrás hecho la elección de la que se deriva todo lo demás. Le voy a pedir por favor si me pueden ir ayudando a repartir los elementos de la Santa Cena, porque quiero que entiendas algo. Dios no solo quería sacar a Israel de Egipto. Eso lo pudo haber hecho tronando los dedos. ¿Sí? Dios no solo buscaba liberar a Egipto de Israel, porque si eso es todo lo que Dios quería, habría 1001 formas más sencillas para un Dios todopoderoso de hacerlo. Dios no solo quería sacar a Israel de Egipto, quería sacar a Egipto de Israel. Y esa es la parte complicada. Porque Dios sí nos quiere liberar de nuestro pecado. Dios te quiere liberar de tu pecado, pero Dios quiere sacar el pecado de ti. Cristo no quiere solo salvarte del pecado, no quiere solo salvarte de ti mismo. Dios quiere transformar tu vida. Ahora, para que eso ocurra, como lo hizo el pueblo de Israel, Dios debe ser el centro de tu vida. Así como Dios reordenó el calendario de Israel para que su historia comience en la Pascua, Dios te está diciendo, reordena tu vida y yo quiero ser una prioridad. ¿Sí entiendes lo que Dios significa que sea una prioridad?
Lo tengo que ver en tu agenda, lo tengo que ver en tu cartera, lo tengo que ver en la manera en la que eres papá, lo tengo que ver en la manera en la que eres hijo. Eso significa que Dios sea una prioridad, porque yo lo vi aquí, lo vi en la sangre en los dinteles, lo vi en el cayado en la mano, lo vi con la cintura ceñida, lo vi con las sandalias puestas. ¿Cómo se ve en tu vida que Dios es una prioridad? No, pues viniendo a la iglesia los domingos, tarde. Eso no es una prioridad. Y si sí, déjame hablar con tu esposo, pues para que te muestre amor de la misma manera, o con tu esposa. Porque estoy seguro que si tú amaras, que si tu esposo o esposa te amara como tú amas a Dios, no sé qué tan amado te sentirías. Número 2, la fe se demuestra con acciones. Así como los israelitas tenían que aplicar la sangre en los postes, la pregunta que yo te hago a ti es: ¿cómo estás demostrando tu fe hoy? ¿En qué área de tu vida necesitas mostrar obediencia inmediata? Y número 3, no se te puede olvidar que Jesús es tu Cordero Pascual. Y así como la sangre del Cordero protegía a los israelitas, la sangre de Cristo nos limpia y nos da acceso a una nueva vida. La pregunta es: ¿ya recibiste ese regalo? El día de hoy, si tú nunca has tomado la decisión de confiar en Jesús como Salvador, hoy es el día, hoy es el momento. Entonces quiero que mientras compartamos el pan, si tú no lo has hecho, lo hagas, y si ya lo hiciste y quieres volverlo a hacer o lo quieres hacer bien, este es el momento. Quiero que de manera personal te arrepientas de todas las cosas que has puesto en el lugar de Dios y que recuerdes que el Cordero de Dios fue partido para ti y para mí, para que sea consumido por ti y por mí, para el perdón de pecados, para salvación y para vida eterna. ¿Va? Entonces, te invito a que cierres tus ojos. Padre, perdóname. Perdóname por las veces que te he despreciado y que te he hecho a un lado. Hoy quiero que seas una prioridad. Hoy quiero que mi vida muestre y refleje señales de verdad de fe. Que mi vida sea una muestra de lo que un verdadero creyente puede hacer por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Perdóname por todas las veces que te he fallado. En el nombre de Jesús. Amén. Y entonces, como la sangre del Cordero protegía a los israelitas, la sangre de el Cordero nos protege a nosotros, nos limpia a nosotros y nos da acceso al nuevo pacto. Entonces, de la misma manera, aférrate a eso. Aférrate a la protección que cerró por medio de la sangre de Cristo. Padre, gracias. Gracias por tu sangre. Gracias porque en ella encuentro perdón, en ella encuentro un nuevo pacto, en ella encuentro una nueva esperanza y sobre todo en ella encuentro todo lo que necesito para tener una relación contigo. Gracias por la vida de tu Hijo Jesús. Gracias por su sangre derramada. Hoy la tomo confiando y recordando lo que tú haces y has hecho por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces te invito a que te pongas de pie. Y como te dije ahorita, si nunca has tomado la decisión de confiar en Jesús como tu Salvador, hoy es el día. Y así como los israelitas debían actuar con urgencia, no postergues este llamado. La sangre del Cordero fue derramada por ti. La pregunta es, así como los israelitas la aplicaron en el marco de su casa, ¿vas a aplicar la sangre del Cordero en tu vida? Padre, gracias. Gracias por la sangre de tu Hijo. Permíteme creer y confiar en que fue derramada por mí. Te entrego mi vida y pongo mi fe en tu obra salvadora. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia de Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre de Jesús. Amén.